Osito, acompáñanos. Hoy el señor Stark tiene una cita en un lugar. Bueno, en un pueblo. O no, más bien para nosotros sería como una colonia, ¿sabes? Se llama Poño. Este lugar está como a unos 25 kilómetros de la casa, así que no queda lejos. Y como él va a estar ocupado, nosotros vamos a aprovechar para visitar el pueblito. ¿Te parece? Mira, aquí está la escuela. Y todo está cerrado porque es la hora de la comida y aquí a esta hora prácticamente todo cierra. Si acaso estará abierto el restaurancito y el bar del pueblo. Eso es todo. Pero nosotros lo que queremos es conocer el lugar, porque en Italia, aunque sea un pueblo pequeño, siempre hay algo interesante que descubrir. Mira, ahí está el correo. Y aquí está el mapa del lugar. Tiene varias visitas, pero lo más interesante es esta exposición de murales, porque aquí las calles están llenas de arte. En este pueblo no hace falta tener un museo, cualquier pared puede convertirse en una galería. Déjate cuento un poco sobre este circuito de murales. Fue un concurso que se hizo en el año 2005. Los artistas ganadores tuvieron la oportunidad de pintar distintas fachadas del pueblo. Son 12 pinturas y todas están relacionadas con el agua. Y tiene mucho sentido porque este lugar, además de ser muy silencioso y tranquilo, también tiene mucha industria metalúrgica. Aquí hay varias fábricas dedicadas a cosas para la casa, como llaves, regaderas y piezas de metal. Pero al mismo tiempo, como puedes ver, es un pueblo muy antiguo, de origen medieval, así que siempre hay algo interesante que ver. Aquí al frente estás viendo una fábrica, donde al parecer todos están trabajando. Bueno, no, más bien comiendo. Y mejor los dejamos tranquilos porque uno nunca debe interrumpir a un italiano en horario de comida. Puede ser peligroso. Sigamos caminando por aquí. Mira, esta avenida es la avenida principal. Este es el parquecito para los niños. Aquí está el estacionamiento, las casas. Y ya sabes, la vida normal de un pueblo, ¿eh? Y aquí ya nos estamos acercando a la iglesia. Esta es la iglesia de San Pedro y San Pablo. Pero mira, también hay varios murales que hacen referencia a la historia del lugar. Aquí nació un pintor llamado Giovanni Battista Giulini. Puede que haya sido un pariente nuestro, uno nunca sabe. Fue un artista importante del siglo XVII y trabajó en ciudades como Milán, Roma y Venecia. Como casi siempre en esa época, su trabajo estaba relacionado con la pintura religiosa. Entonces mira, este lugar parece pequeño y tranquilo, pero siempre termina guardando historias interesantes. Ahora vamos a entrar a esta iglesia. Esta iglesia está fechada en el año de 1611. Es bastante interesante porque todavía conserva este camino empedrado y las escaleras originales que llevan hasta la entrada de la iglesia. Otra cosa bastante curiosa y que ya casi no se ve es que el cementerio está junto a la iglesia. Eso nos recuerda que antiguamente toda la vida del pueblo giraba alrededor de este lugar. Y su campanario también es bastante antiguo.
Claro que ha tenido varias renovaciones, como cualquier construcción de esta edad, pero han logrado conservarla muy bien. Ya estamos aquí en la entrada y como puedes ver tiene una vista muy bonita del pueblo porque está en altura. Antes de entrar vamos a darle la vuelta para ver qué hay alrededor. Mira, allá está el lago de Horta y también se alcanzan a ver otros pueblitos y las montañas. ¿Qué te parece? Está bonito, ¿no? Hoy es un buen día para pasear. Aquí alrededor hay un pequeño jardín. Y ahora sí vamos a entrar para ver todo lo que ha pasado por este lugar durante tantos años. Imagínate todas las cosas que han sucedido aquí durante siglos. Bautizos, bodas, despedidas. Antes toda la vida del pueblo giraba alrededor de esta iglesia. Mira, está bastante grande. Desde afuera no parece tan amplia, pero dentro sí se siente muy espaciosa y tranquila. Mira los vitrales, las esculturas. También está el órgano. Todo está muy bien conservado. Y al fondo también podemos ver varias esculturas religiosas. Y bueno, esta fue nuestra pequeña visita por Poño, un pueblo tranquilo, lleno de historias y rincones inesperados. Espero que te haya gustado acompañarnos. Nos vemos en el próximo paseo, Cito. Adiós.